Buenos días, mi nombre es Simona Andaeta. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el duelo. Para dar inicio a la temática, comencemos con una perspectiva desde autores como lo es Freud, que en 1917 afirma que el duelo sería aquella ruptura de una relación con alguien o con quien se mantuvieron vínculos emocionales. Es decir, que la pérdida de este objeto desencadenaría un proceso doloroso cuya finalidad sería romper la unión que existiera entre el sujeto, en este caso pasaría a ser el deudor, y el fallecido, que en este caso el objeto. Comprendiéndolo desde esta manera, entendemos que Freud describe el duelo como un estado, como un estado de ánimo doloroso en el que cesa el interés por el mundo, en cuanto no se recordaba a la persona fallecida. De esta manera se define el duelo como aquella reacción normal ante la pérdida de algún ser querido, de algún animal o de alguna posible etapa, de algún objeto o eventos significativos en nuestra vida. Es decir, que el duelo no solo abarca lo que es una persona fallecida, sino que nos habla de todas esas pérdidas que en especial están relacionadas a una persona. Es decir, que es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada y respetada. Muchas veces, como dolientes, es normal que se necesite saber que el dolor tiene un impacto significativo en los demás. Por ello, por lo general, las personas que han tenido una pérdida suelen valorar mucho la presencia de las personas que los acompañan o que los aprecian. Es por ello Es por ello que entendemos que el apoyo emocional recibido en estos momentos es sumamente crucial. De esta forma, podemos comprender que al presentarse el duelo será importante que las personas puedan sentir el dolor junto a todas las emociones que esta misma conlleva. Es decir, aceptar que ese ser amado ya no está y que la pérdida es irreparable. Es decir, será un momento crucial para el fortalecimiento de la persona. Por ello tenemos lo que son las etapas del duelo según Elizabeth Kluber. Nos habla de la primera etapa, negación, es decir, que se da de manera inmediata, frecuentemente está relacionada con el estado de shock o el de choque emocional. Un ejemplo claro de esta etapa sería: esto no me puede estar pasando a mí. Ahora bien, tenemos también la segunda etapa que nos habla de la ira, es decir, luego de superar la negación, comienza a surgir sentimientos de frustración e impotencia con respecto a las propias capacidades de modificar las consecuencias de la pérdida. Un claro ejemplo de esto es atribuir la culpa a sí mismo o a factores externos, como por ejemplo, si yo hubiera hecho, entre otros. Ahora bien, vamos a la etapa 3 que nos habla de la negociación. En esta fase de negociación las personas guardan la esperanza de que todo continúe igual. Es decir, un ejemplo podría ser un paciente que, a pesar de que los médicos le dijeron que ya no hay cura para la enfermedad que tiene, sigue explorando diferentes opciones de tratamiento. Es decir, que un claro ejemplo de esto sería ese deseo de volver hacia atrás para no presentar dicha enfermedad actualmente. Y la frase común para ese momento es: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto de tal manera? Y así sucesivamente. Tenemos la otra que nos habla la cuarta, que nos habla de la depresión. En este momento la persona ya es consciente y de forma definitiva empieza a aceptar la realidad de la pérdida. Y esto genera sentimientos de tristeza y desesperanza, juntos con otros síntomas típicos de depresión como el aislamiento social, la falta de motivación, el perder a un ser querido una pérdida significativa en la vida diaria de una persona. Conlleva enfrentarse a procesos que desmotivan e influyen de manera negativa al individuo. Ejemplo de una frase común para esto es: extraño a mi ser querido, ¿por qué seguir? O cosas así, o cosas de este estilo. Tenemos también por último lo que es la aceptación. Esta nos habla de que se comienza a aceptar aquella pérdida, valga la redundancia, y conlleva un estado de calma asociada a la comprensión de la muerte o
o las pérdidas como parte del natural de la vida humana. Y podríamos resumirle un ejemplo claro como todo va a estar bien. Ahora bien, teniendo breves conocimientos acerca de las etapas, pasemos a lo que es el trabajo de aflicción, que en este caso es definido como aquel proceso activo y necesario para aceptar la pérdida, experimentar el dolor y adaptarse a las nuevas realidades. Que decir, ya no está mi ser querido, necesito aceptar que esto ya no va a ser de la manera que era antes. De manera que permita al individuo también procesar aquellas emociones y canalizarla sobre todo. Esto permitirá que el individuo ajuste su estilo de vida y sea muchísimo más gratificante para él. Un placer en saludar, mi nombre es Nicole Marrero, quien estará dando continuidad con la exposición. Para esta primera lámina vamos a explicar un poco acerca de las etapas del trabajo de aflicción. Como primera etapa tenemos aceptar la realidad de la pérdida. Esto implica reconocer que paulativamente la pérdida es real y definitiva. La mente puede en esta etapa resistirse mucho al principio, a su vez que se alterna entre la creencia de creer la pérdida y al mismo tiempo no. Para la segunda etapa tenemos trabajar el dolor de la aflicción. Básicamente consiste en permitir que las emociones aparezcan y se expresen deliberadamente y sin juzgarlas. Para acá tenemos muy comúnmente ver que hay emociones como tristeza, rabia, culpa, miedo, tranquilidad o incluso confusión. En este tiempo se puede o se siente como que no todo el tiempo estamos sintiendo, y también esto es algo totalmente normal. A su vez es importante que en esta etapa se evite un dolor prolongado, ya que esto puede ralentizar el duelo. Para la tercera etapa tenemos adaptarse a un mundo sin la persona o lo que se haya perdido. Aquí es importante reorganizar la vida en 3 niveles. Los externos, que son como aquellos, los roles, las rutinas, las responsabilidades. Lo espiritual, que son las creencias, el sentido de la vida o el propósito. Y lo interno, el preguntarse quién soy. Y por última etapa tenemos recolocar emocionalmente aquello que se ha perdido y seguir viviendo. No se trata de olvidar a la persona o a la pérdida, sino más bien de encontrar un lugar interno en donde la pérdida conviva con la vida de forma continua. Es importante integrar el recuerdo de la persona o de lo que se haya perdido sin que se desestabilice a la persona. A su vez, es importante también que se puedan abrir a nuevas experiencias, vínculos, proyectos, a conocer cosas nuevas. A su vez, es importante también construir una narrativa mucho más positiva o una narrativa que cambie el sentido de cómo se vio esta pérdida o lo que se vivió. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros definir el duelo desde algunos enfoques psicológicos? Tenemos primeramente el enfoque psicoanalítico, en donde el duelo lo ven como una reacción a la pérdida de un ser querido o de una abstracción. Esto puede ser el sentimiento de libertad o cuando una persona emigra desde su país natal hacia otra nación. Este enfoque se centra en el desapego de la libido del objeto perdido. Después tenemos el enfoque humanista, en donde el duelo se define como un proceso totalmente natural, activo y profundamente personal, en donde se busca la adaptación ante la pérdida significativa de algo o de alguien que era muy amado. Y no solamente, acá el duelo no solamente se limita a una muerte. Por último, tenemos la teoría del apego, de Bowlby y Márquez, que consideran el duelo como una reacción natural a la ruptura de un vínculo significativo, pasando por algunas etapas como lo es el shock, después viene la búsqueda o el anhelo, después viene la desorganización y la desesperación, y por último la reorganización de todo este conjunto. Ahora podemos hablar un poco acerca de lo que es el suicidio. Esto se ve como un acto deliberado de una persona que quiere arremeterse su propia vida. El suicidio es una urgencia vital
ubicada no solo en un contexto biográfico de pérdida de la salud de la persona, sino también en el debilitamiento de sus redes de apoyo afectivas y sociales. Es así como las personas que toman esta decisión implica o tiene 3 componentes básicos para que la persona pues cometa o tenga esta idea en mente. La primera es que a nivel emocional están teniendo un sufrimiento bastante intenso y prolongado. Después tenemos a nivel conductual que hay una carencia de recursos y herramientas psicológicas, entonces hacen que la persona no sepa cómo enfrentar esta situación que está teniendo. Y después tenemos el nivel cognitivo, en donde hay una desesperanza profunda ante el futuro, que viene acompañada de que la única salida o su percepción es que la única salida es la muerte. Es por ello que el suicidio o las personas que intentan suicidarse no es que sean cobardes ni valientes, sino que son personas que están sufriendo, están muy desbordadas a nivel emocional y tienen muy poca esperanza en el futuro. También creen o ven en sí que no tienen las herramientas, no se creen capaces para poder hacerle frente a la situación, acompañada de una falta de redes de apoyo significativas o importantes. Para poder ver el suicidio como una psicopatología, se debe de tener diferentes factores en cuenta. Tenemos principalmente los trastornos mentales, como lo es trastornos de ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad, entre otros, que pueden ser factores de mayores riesgos para que la persona cometa suicidio. A su vez, tenemos los factores ambientales, que son aquellos como tal vez un desempleo, una falta de economía, una economía inestable, problemas relacionales, bien sea de pareja o familiares o incluso amistades, en donde estos aumentan el factor de riesgo. Y por último tenemos los factores biológicos. Existen estudios que creen que la genética y la química cerebral también son o juegan un papel bastante importante a la hora de que una persona tome estas decisiones. Por último, vamos a hablar un poco acerca de las estadísticas. Según la OMS o Organización de la Salud Mental, nos arroja que 800.000 personas mueren al año. Esto nos da una estadística de que cada 11.4 personas que mueren equivalen a 100.000 personas vivas. También nos hablan un poco acerca de que la mayor tasa de suicidios en género son de los hombres que cometen el acto. Por último, hablemos un poco acerca de las estrategias para poder llevar un duelo de forma adecuada. Como primera parte tenemos en recomendación el hablar sobre la pérdida. Es bastante bueno e importante que hablemos con personas de nuestro alrededor de la pérdida que hayamos tenido. Podemos compartir anécdotas o recuerdos agradables de la persona o de lo que hayamos perdido. A su vez está aceptar las emociones y dejarlas fluir, dejarlas que sean libres sin juzgarnos o juzgar a nuestras propias emociones. Esto lo podemos hacer hablando, tal vez escribiendo si no nos gusta hablar, o incluso con algún tipo de actividad recreativa. Después tenemos el cuidado personal. Es muy importante mantener una alimentación adecuada, mantenernos hidratados, mantener un sueño que sea reparativo y también buscar algún tipo de actividad física, como tal vez lo podría ser trotar, caminar, correr, ir al gimnasio, algún tipo de juego que pues sea de forma física, entre otros. También podemos hablar acerca de lo que es el apoyo social. El apoyo social es bastante importante a la hora de tener un duelo. Es recomendable que busquemos sociabilizar, bien sea con amigos, con nuestra familia o incluso podemos integrarnos a un grupo de apoyo. Y por último, es bastante importante considerar la terapia o la ayuda profesional.
Sobre todo en los duelos se necesitan muchas herramientas que tal vez las personas no tienen o no han descubierto en su vida. Entonces, con la ayuda de un profesional de la salud mental podemos descubrir esas herramientas para poder hacerle frente a la situación que se está ocurriendo o que se está pasando. Muchísimas gracias.